Hoy para platicar del debate le aprecio muchísimo a Jorge Aljovín, él es consultor y también un analista electoral con quien ya hemos platicado en muchas otras ocasiones, que nos visite y que podamos platicar sobre el tema del debate. Jorge, gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, mi querido Luis, por la invitación. Oye, a ver, de entrada ahorita si quieres vamos analizando uno por uno de los candidatos, pero de entrada, ¿qué te pareció el debate? Mira, lo que me pareció el debate es que hubo una enorme confrontación, pocas propuestas y sobre todo, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, me parece que la Ciudad de México se cuece aparte. ¿Por qué se cuece aparte? Porque a diferencia del discurso triunfalista del oficialismo a nivel nacional, lo que nos encontramos es que la actitud de Clara Brugada fue totalmente diferente y de total confrontación con Santiago Taboada, y parece ser que el momentum electoral es de la oposición en la Ciudad de México y se está consolidando y ratificando lo que decía el presidente López Obrador, que es la derechización de la propia Ciudad de México, y me parece que hay tiro en la Ciudad de México. Hay tiro. A diferencia de lo que vemos a nivel nacional, Jorge, aquí no se siente la inevitabilidad de que sea Clara Brugada la triunfadora. Inclusive se va sintiendo y se antoja más una elección cerrada, una elección muy competida. ¿Cómo se ve esto actualmente? Clara Brugada presume algunas encuestas, otras pues van manejando números un poco más cerrados. Hoy, ¿cómo le creemos a las encuestas? ¿Qué ves en los números? Mira, los números, habrá que decir que las encuestas han perdido total credibilidad si tomamos como último antecedente el Estado de México, donde se hablaba de 30, 40 puntos y finalmente fue una diferencia de 8 puntos entre las candidatas. Habrá que decir que también la debacle de Clara Brugada responde a la propia soberbia, y hay que decir, la soberbia es mala consejera. ¿A qué me refiero con esto? Con la propia selección de Clara Brugada como candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Me parece que si hubiera sido Omar García Harfuch, la fotografía sería distinta, y también hay que decir claramente, a partir de lo que hemos dicho, la relación de Claudia Sheinbaum con Clara Brugada parece que no va nada tersa, y me parece que la va a soltar y la va a dejar sola en esta enorme ciudad que es la Ciudad de México. A ver, cuéntame un poco más sobre eso, ¿cómo lo ves? ¿No era Clara la candidata de Claudia Sheinbaum? Obviamente me parece que el querer y el sentir de Claudia Sheinbaum para nada era Clara Brugada, sobre todo porque es una candidata que es todo lo opuesto al ala tecnócrata del propio Morena. Habrá que decir que Morena cada vez también se va derechizando, y su propia candidata se parece más a los candidatos del PAN que a los propios candidatos de Morena. Esta estrategia de poder haber enviado a Noroña por un lado o por otro lado también enviar a Marcelo Ebrard, me parece que simplemente es por cumplir, pero no por apoyar realmente a Clara Brugada. Tienes a varias morenas dentro de Morena, tienes a varias 4T dentro de la 4T, tienes a varias izquierdas dentro de la izquierda mexicana, que por cierto hay algunos intelectuales que dicen falta una verdadera izquierda mexicana, no se ha construido una izquierda real. ¿Está ganando la izquierda más moderada, me atrevo a decirlo, más tecnócrata, o la izquierda más radical, en donde llegan a ubicar a veces a Clara Brugada? Porque ahí en esa izquierda radical pues fue la que se le impuso a Claudia Sheinbaum con la misma Clara, bajando a Omar García Harfuch. ¿Hay una pugna en donde tú logras ver quién va ganando en estas izquierdas? Me parece que por lo que se refiere a la Ciudad de México, lo que ganará será el ala moderada. Y al final del día me parece que Clara Brugada es totalmente radical, o como le denominan, del ala morenista pura. Y esto ha generado no solamente que el vacío del Estadio Azul en su momento que se le generó a Claudia Sheinbaum será cobrado con creces por la propia candidata presidencial, y me queda absolutamente claro que Clara Brugada se quedará sola en este proceso electoral. Pero aquí también hay que señalarlo de la siguiente manera. Me parece que los ataques el día de ayer faltó un poco de reacción por parte de Clara Brugada. Me pareció que fue sorprendida y avasallada por el propio discurso de Santiago Taboada, sobre todo los golpes importantes que se dieron. Habrá que decir que una gran losa que va a cargar Clara Brugada es lamentablemente la crisis y la propia tragedia de la línea 12 del metro de la Ciudad de
de México, y por el otro lado también intentó contraatacar a partir de estos dimes y diretes, a partir de lo que se dijo sobre el cártel inmobiliario. Pero también hay que decírselo a la gente, es algo que no está aprobado y que en materia electoral probablemente la oposición lo tomará para poder reclamar alguna calumnia por parte de Clara Brugada, pero me parece que fueron los momentos estelares, y habrá que decir que en el tercer lugar, pues Salomón Chertorivsky es un hombre con buenas intenciones, sacó sus palomitas porque nadie lo escuchaba, pero me parece que también el papel que puede jugar MC es de desequilibrar la propia contienda. Habrá que recordar que la Ciudad de México está dividida y los votos están bastante cercanos, no más de 4 puntos porcentuales entre Clara Brugada y el propio Santiago Taboada. Mira, ¿qué te parece si nos vamos, hablando de Salomón, con cada uno de los candidatos? Tenemos por ahí algunos bytes de cada uno de ellos, de su participación en el debate, y empecemos con Salomón Chertorivsky y las famosas palomitas, el candidato que definitivamente gana en los memes. Ahí sí se llevó las palmas de los memes, la mayor parte de memes son de Salomón, pues justamente porque tenía ahí una participación un tanto caricaturesca a veces en el debate. Escuchemos esto y veamos esto. Ya lo ven, saco mis palomitas, aquí estoy, discutamos en serio. La ciudad no merece sombrerazos, merece propuestas. Una ciudad para tu vida y la de tus hijos merece candidaturas que estén discutiendo los problemas y los temas. Nada más se echan el conformismo y la apocalipsis. Hablemos de las cosas con seriedad. Miren, necesitamos en el sistema de bienestar un verdadero seguro ciudadano para que te atienda en los momentos de riesgo y te ponga a flote. Para la vejez, sí, pero también un seguro de desempleo que no te lo descuenten ni te lo disminuyan como pasó en la pandemia. Necesitamos la atención de adultos mayores en su conjunto, no solo con la beca y con el dinero. Y necesitamos, por supuesto, que existan momentos difíciles, soluciones como cuando hay un desastre natural. Un verdadero sistema de seguros. ¿Qué opinas de Salomón Chertorivsky, Jorge? Me parece que su propia estrategia fue ser el candidato de las propuestas y tratar de ubicarse en un punto medio entre esta gran discusión entre Clara Brugada y Santiago Taboada. Pero me parece que la nueva política no ha llegado, nos ha defraudado y nos ha demostrado que eso que nos comentaba el señor Dante Delgado, pues finalmente no hay disrupción, no hay innovación, y me parece más bien que el papel de Salomón Chertorivsky será al final del día de ser un buen secretario de Santiago Taboada o en su caso de Clara Brugada, porque no lo veo con el tamaño, el arrojo y la posibilidad de poder ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. A ver, es bien interesante lo que dices, un buen secretario. ¿Lo ves cediendo? ¿Lo ves en algún momento declinando? Si bien legalmente no se puede declinar por un candidato ya en estas alturas, pero ¿lo ves cediendo la plaza, cediendo el partido? Me parece que hay altos incentivos para Dante Delgado desde la cúpula de MC para poder desequilibrar la contienda en la Ciudad de México a partir de lo que hemos denominado como una declinación de facto, viendo cómo se perfilan las encuestas hacia finales y días anteriores al 2 de junio. Por lo tanto, me parece que el papel de MC será crucial porque, reitero, hay tiro en la Ciudad de México y la diferencia entre una candidata y el otro candidato no será de más de 2 a 5 puntos. Dicen que la política es el arte de tragar sapos y que no se te note que no te gusta tragar sapos, que no se te note así el asco, las ñáñaras que puede llegar a generar tragarte un sapo. Pues Dante Delgado y el mismo Salomón dijeron que solos, que no necesitaban a nadie más. ¿Los ves cediendo a esa estrategia? O sea, neta, Jorge. No los veo cediendo formalmente, pero me parece que los acuerdos en política también se hacen tras bambalinas. Y me parece que también el propio registro de MC en estas elecciones también estará en juego, está en riesgo, y además habrá que recordar, MC simplemente con la votación que actualmente tiene recibe más de 500 millones de pesos. Me parece que bien vale un acuerdo antes de perder esa cantidad de financiamiento público por parte del Partido Naranja. Oye, Jorge, dime algo. ¿Qué tanto le salió mal a MC la jugada a nivel nacional? A lo mejor si el candidato nacional hubiera sido otro, concretamente un Samuel García, un Fosfo, que sí era una aberración para los sectores pues, más conservadores del Círculo Rojo, pero que prendía a muchos jóvenes, que de hecho iba creciendo ahí de manera interesante en algunas encuestas.
¿Qué tanto se les cebó la estrategia que traían de fortalecer y de tener el voto de arrastre? Me parece que había un candidato y era claro, Samuel García, y junto a Mariana Rodríguez pudieron haber levantado en esta elección, pero me parece que después de la declinación, o diciéndolo con todas sus letras, la propia política tradicional expulsó a Samuel García y cambió todo el escenario para MC. No había un recambio, un cuadro que pudiera reemplazarlo con este tamaño, con esa altura, y me parece que Maínez, o Álvarez Maínez como es en realidad, pues me parece que no tiene tampoco ese tamaño para cubrir los zapatos de Samuel, esos zapatos fosfo. Oye, Jorge, vámonos con el otro candidato, es Santiago Taboada, así se movió ayer en el debate aquí en la Ciudad de México. En esta elección hay dos opciones, la de Morena, que representa el fracaso, el retroceso y los malos resultados, o la nuestra, que representa seguridad, futuro y paz. Vivimos en una gran ciudad, plural, incluyente, moderna. Esta ciudad lo tiene todo menos un buen gobierno. La Ciudad de México está abandonada. Se les cayó el metro. Los adultos mayores pelean por medicinas. Hoy no sale suficientemente agua. Ustedes, Clara, han hecho el peor gobierno en la historia. Quiero gobernar esta ciudad para que tengas la mejor calidad de vida, no importa dónde vivas. En mi gobierno, mujeres y jóvenes serán la prioridad. ¿Cómo viste a Taboada ayer en el debate, Jorge? Me sorprendió bastante, sobre todo por la posibilidad que tuvo de hacer este distanciamiento entre el proyecto justamente de la oposición y del oficialismo. Me parece que en esta primera etapa es un buen inicio para Santiago Taboada de poder diferenciarse del oficialismo, pero sí quedan tareas pendientes, justamente explicarnos cómo se aterrizarán las 5 de Taboada. Habrá que recordar que ha hablado de temas de salud, seguridad, agua, ¿no? Y los temas de calidad de vida. Pero habrá que ver cómo realmente todo esto llega a materializarse, y me parece que eso será parte de un segundo debate, pero me parece bastante interesante tener la propia seguridad a partir de los memes que se hablaba cuando se autodecreta como el propio jefe de gobierno y muestra esta fotografía. Me parece que es una forma de demostrar que hay fuerza a partir de esa candidatura y que también hay un ofrecimiento. ¿Cuál es el ofrecimiento? El cambio. Sobre todo pone un tema muy importante sobre la mesa, es preguntarnos, 27 años de continuidad pero con retraso, con rezago, o queremos otros 10 años como ha gobernado Clara Brugada justamente en Iztapalapa. Entonces me parece que es interesante la propuesta de Santiago Taboada. Los golpes que le dan a Santiago Taboada, los temas de golpes de guerra sucia, habrá quien diga, los señalamientos de corrupción, dos que me llaman la atención. El primero, cártel inmobiliario. ¿Qué me dices de eso? Mira, creo que en esa parte hay una deuda pendiente por parte de Santiago Taboada y del propio Partido Acción Nacional en la Ciudad de México. Creo que en un segundo debate tienen que ser aún más contundentes, demostrar que se trata de una persecución política o si se trata de un hecho real. Sobre todo porque esto se ha politizado totalmente a partir de lo que en su momento fue la persecución que llevó a cabo Ernestina Godoy, y me parece que tiene que ser aún más contundente la respuesta de Santiago Taboada a Clara Brugada en el próximo debate y demostrarle a la ciudadanía que está libre de cualquier pena o de cualquier culpa por el tema del cártel inmobiliario. Le pega, por ejemplo, el asunto Christian von Roerich. Ayer sacaba una fotografía Brugada, ¿no?, de Christian von Roerich y la cárcel y todos los antecedentes que tienen con quienes han gobernado la Benito Juárez. Obviamente tiene que ser mucho más tajante Santiago Taboada, porque a esto nos lleva estas reminiscencias. Habrá que recordar, si fueran por esas cuestiones, tenemos a la propia Claudia Sheinbaum con el señor Imas, los maletines llenos de dinero, y creo que con las propias acciones tendrá que deslindarse inmediatamente y demostrar que no hay ninguna vinculación, porque eso sí es muy importante. Temas de corrupción, de seguridad de la ciudad se tienen que probar sobre la mesa, y no solamente con palabras. Ahora, viene una acusación que a mí me pareció fuerte. No he escuchado hasta el momento un deslinde claro de Taboada. La casa de 5 millones de pesos que vende, al parecer, a otro de los constructores involucrados en el cártel inmobiliario, a 3 veces el costo, decía ayer Clara Brugada.
¿Qué te parece esa acusación? Me parece que esto no se tiene que normalizar, se tiene que demostrar en tribunales, no solamente con chismes, con dimes y diretes, pero obviamente Santiago Taboada y su equipo tiene que responder inmediatamente, porque esa propia inercia que al día de hoy lo favorece y que caballo que alcanza puede llegar a ganar, me parece que estas sombras de corrupción, de malos tratos, le hace poco y flaco favor al propio Santiago Taboada. Dime algo, Jorge. Hoy hay múltiples encuestas, lo platicamos hace un momento, pero ayer Taboada decía algo que me llamaba la atención. Yo ya estoy arriba, yo ya te rebasé, ya te alcancé. ¿Lo ves, lo compartes? ¿O todavía tenemos claro un primer lugar con un segundo lugar sumamente estrecho, pero un primero con Clara Brugada y un segundo con Taboada? Me parece que todavía no estamos para decir que Santiago Taboada va por arriba de las encuestas, pero lo que sí te puedo decir que hay una tendencia positiva, sobre todo para demostrar que hay un momentum electoral a favor de la oposición, y creo que esto al final del día se irán intersectando las propias curvas de Clara Brugada y Santiago Taboada, y me parece que finalmente podría dar el campanazo en la ciudad, recordando que Morena recibió en el proceso 2021 2.700.000 votos y redujo esa cantidad a 1.700.000, lo cual lo llevó a esta debacle de reparto de las propias alcaldías entre el oriente y el poniente de la capital. Entonces me parece que estamos a puertas de poder decir que pudiera haber un cambio en el partido que gobierna la Ciudad de México. Vámonos con la última candidata, con la última y la única candidata mujer, por cierto, es Clara Brugada. Así se movió ayer en el debate. Ni que todos fuéramos como tú, Santiago. Yo no tengo ni siquiera denuncia, tú tienes investigación y tienes activa una en contra. Hoy ustedes han escuchado dos visiones diferentes para esta ciudad. La visión de los que solo atacan, mienten y calumnian porque quieren ganar a toda costa, porque van perdiendo y porque solo tienen cabeza para sus negocios, para sus intereses. Miren, les voy a poner el ejemplo del candidato Taboada. En 2016 adquirió un crédito de 5 millones para una casa. 4 años después, siendo alcalde, la pagó y la revendió a un proveedor de la alcaldía a su triple valor original. ¿Cómo se llama esto? Se llama corrupción, se llama Taboada Gate. Ese es Santiago Taboada. O simplemente, como me han dicho algunos empresarios de la Benito Juárez, Santiago Tajada. Ese es el cártel inmobiliario. ¿Cómo viste a Clara Brugada, Jorge? Mira, me parece que escuchando a la propia Clara Brugada, también las tajadas vienen de parte de ella, sobre todo cuando adquiere inmuebles con 339 pesos y ya nos gustaría a ti, Luis, o a mí haber adquirido un inmueble en esas condiciones. Me preocupa esa parte de la propia Clara Brugada porque ha demostrado que hay una enorme preocupación de poder perder la Ciudad de México. Creo que ayer la defensa, la reacción que tuvo fue bastante lenta, sobre todo en los temas de agua, la venta de agua en Iztapalapa o la propia aumento de la inseguridad en su alcaldía y la cuenta pública que entrega con 456 millones de pesos que no sabemos dónde están. Y entonces creo que también será una tarea enorme de Clara Brugada demostrar que esto simplemente se trata tal vez de una acusación sin fundamentos, pero se tiene que probar en la mesa. Oye, dime algo, ¿los candidatos le hablan a sus propios electores? No sé, yo siento un poco que al decirle Santiago Tajada, ¿no? Y luego Santiago Taboada al quejarse y hablarles de lo que estaba pasando con la 4T y la corrupción y la línea del MED 12 del MED que les cayó, creo que hablaban a sus propios electores, al mercado que de alguna u otra manera ya tienen, logran convencer al de en medio, al apolítico, al que ni odia a López Obrador ni tampoco lo ama, al que no está metido en las noticias todos los días, al que no es del círculo rojo ni de el radicalmente ideologizado hacia uno u otro lado. ¿Alguien trata de ganarse ese electorado?
Me parece que nadie está intentando ganarlo porque Sí. hoy lo que te demuestra la política que apostar por la polarización finalmente reditúa. Creo que hay un diálogo de sordos, hay una enorme información así como en redes sociales, pero cada quien quiere escuchar al candidato que habla y lo que quiere cada quien escuchar. Creo que este 2024 la gran lección que nos está dando es que las propuestas importan poco o nada. Lo que importa es la emoción, el propio sentimiento y la propia persuasión que tendrán los candidatos sobre la gente de la capital. Creo que justamente el escenario que se está dibujando es negro, blanco y no da lugar para esos grises, por ejemplo, con Salomón Chertorivsky, que parece ser un buen candidato, pero hoy el momento electoral pues dice que debemos apostar por la continuidad o por un cambio. No es momento de la razón, no es momento de la racionalidad, digo, ¿para qué nos asustamos? Así es. Así es, no es momento de la racionalidad, pero deberíamos de preguntarnos, Luis, ¿por qué no es momento para la razón? Justamente porque estamos infectados y también por el propio discurso de Palacio Nacional, donde nos dice amigos, enemigos, esto es, Claro. estás conmigo, estás en contra mío. Y entonces me parece que esto ha permeado en el electorado y no se ha podido construir esos partidos de centro que tal vez serán para un próximo proceso electoral, tal vez en el 2030 con un Marcelo Ebrard, pero hoy lo que te ha demostrado es blanco o negro, no hay otra alternativa. Dime algo, la derechización, como le llama el presidente de la República a la Ciudad de México, más allá del aspecto actual que se vive, que se siente, la bronca con Harfuch, que ya platicamos, tiene que ver con un desgaste de más de 30 años de la izquierda gobernando a la ciudad. No somos los mismos, tú no eres el mismo de ayer, yo no soy el mismo de hace 5 minutos, todo cambia y en 30 años muchas cosas han cambiado, el electorado en la ciudad ha cambiado. ¿Hay algo más, además de lo inmediato, en la derechización que llama el presidente? Lo que nos ha demostrado que la Ciudad de México es una entidad que se juega aparte a lo que podemos ver en el sureste y en el propio norte del país. La Ciudad de México es un motor de cambio y es aquí donde se puede construir el verdadero cambio. Lo que nos están demostrando las propias encuestas y esta tendencia de Santiago Taboada es que puede ser esto el principio del fin del propio oficialismo. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez si vemos las encuestas nacionales, hoy por hoy está cuesta arriba que Xóchitl Gálvez pudiera remontar a Claudia Sheinbaum Pardo, pero lo que puede también demostrar esto es que desde aquí se pueda construir un verdadero un movimiento de oposición. Entonces, por eso me parece que no hay que echar por tierra lo que va a ocurrir en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y cierro con eso. Clara Brugada hablaba mucho de Claudia Sheinbaum, Santiago Taboada hablaba poco de Xóchitl Gálvez. ¿Qué tanto influyen las candidatas presidenciales en los candidatos Ciudad de México? Mira, lo que me parece que Clara Brugada finalmente lo que estaba buscando era ese salvavidas, agarrarse de la propia popularidad del presidente López Obrador, que se entiende que es un trasvase a Claudia Sheinbaum. Claro. Por otro lado, lo que vemos de Santiago Taboada es que busca una propia identidad, esto es, no solamente ganar la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, sino también, él lo sabe en su carrera política, que ganando la jefatura muy probablemente se podría construir una candidatura para el año 2030. Por eso me parece que no hay una identificación clara con la propia Xóchitl Gálvez. Jorge, te aprecio mucho que hayas estado aquí con nosotros. Gracias por venir a Contracara. Y bueno, pues te seguimos ahí en tus redes sociales. Estamos muy pendientes de tus análisis. Te agradezco, mi querido Luis, y a la próxima traigo mis palomitas. Órale, va, ¿no? Unos churritos, algo, unos dorilocos. Vámonos a una breve pausa. Regreso, seguimos con más temas hoy aquí en Contracara.